con nosotros Mrs. Dólar, Mrs. Economic Situation, Mrs. Problemas Económicos, Mrs. Money, Mrs. FMI, Mrs. Guita, Mrs. Inflación. Todas esas cosas se vinculan con una sola persona en nuestro programa, que es Candelaria Boto. Bienvenida una vez más a Queridos Humanos. Gracias, Bienvenida. feliz día de la primavera. Gracias, Feliz día, igualmente. Cande. Igualmente. Y del estudiante. Y del estudiante y de la Siempre. economista, de los economistas. Hoy es el ¿El día día de del la economía. economista? Sí, ¡Feliz día! Nadie sabe Gracias. eso. Feliz día, nadie nos economistas. quiere eso pasa. Che, ¿no pueden elegir Sí, otro claro. día como para que no les opaque el día de la primavera, el día del Posta. economista? Yo creo que queremos pasar un poco desapercibidos. Sí, está bien. Está bien. Igual hay día de todo, ¿viste? Que uno no, tipo, día del tornillo, vos decís, ¿desde cuándo? Pero de repente todos los portales se alinean en comunicar que hoy es el día del tornillo. Sí. Y sí, yo cuando era chica no me gustaban los días de y ahora me encantan. Porque es como, bueno, una oportunidad para decir feliz día, qué sé yo. Vos No tenés- tiene que arreglarse con lo que hay. Está bien, perfecto. ¿Tenés día del periodista también? Te cae. Te Tengo día toca. del periodista, día del profesor, robo con el día del docente. Soy Hay- estudiante también, estoy haciendo una especialización ¿En qué? en políticas del cuidado de Claxo. Ah, Claxo. ¿Cómo te gusta Wow. estudiar? Buena onda. Tengo problemas. Bueno, es una persona que hace cosas en serio, no como nosotros, porque No, viene acá nos y digo, hace ¿cómo, sentir le digo, tan ¿cómo mal. estás? Estoy agotada, porque vengo de una reunión con tal y con tal y con tal, y nosotros estamos como, bueno, yo estoy haciendo al forro de Seba Pinto al aire, todo con la camisa apretada, y sin que mi novia Pegándole a un inflable. pueda ver ¿Pero la te sección al divertiste? aire. dándome- Yo me divierto. Bueno, eso es lo importante. Aprendí a divertirme, Cande. Después, no sé, está la cuestión de la vergüencita, pero bueno, hay que ir como No hay que tenerle puliendo- vergüenza no hay que tenerle vergüenza a a nada. nada, Vergüenza Lucas. es Bueno. robar y que te agarren. Bueno, esto es más o menos parecido. Cande, hay Sí. mucho revuelo Hay mucho revuelo. de todo tipo. Político, económico, por suerte no social, pero sí tuitero. Sí, Twitter está Twitter está on fire. on fire. Pero ayer nosotros tiramos como un esbozo de que iba a haber medidas económicas Bien. y tengo muchas preguntas al respecto. Ok. Más allá de cuáles son. Voy a hacer un panorama Bien. un poco general porque la semana pasada, de hecho, hablamos como, bueno, cómo se iban a leer las elecciones, habían pasado 48 horas y después de ese, del miércoles arrancó como la crisis política del Frente de Todos Sí. y todos los cambios de gabinete. Ahora pareciera que el frente político ya está más establecido. Hay un claro giro a la derecha en Sí. términos de lo que habíamos hablado la semana pasada con Mansur como jefe de gabinete y demás. Y en realidad las medidas económicas se iban a anunciar el jueves pasado. O sea, yo cuando vine a la columna dije, bueno, esta semana se van a anunciar medidas económicas porque la gente se supone que votó bronca. Sí, Hay que hacer medidas de impulso al bolsillo bien. de las grandes mayorías. Eso quedó opacado justamente por toda la crisis política y supuestamente se van a ir anunciando esta semana. Hoy a las 2 de la tarde se junta el Consejo por el Salario y se presume que va a haber un aumento entre el 45 y 48% del salario mínimo vital y móvil. Bien. Todas estas medidas eran medidas que ya estaban pensando tomar o que de repente aparecieron las elecciones y dijeron, armemos el paquete de medidas ahora. Bueno, esta reunión del Consejo por el Salario se iba a hacer el 30 de septiembre y se adelantó y no iba a ser o sea, no se esperaba un aumento tan grande, pero la realidad es que hoy en día el salario mínimo vital y móvil está por abajo de la línea de indigencia. Sí, O eso, sea, eso lo hemos visto en distintas columnas, Sí. como primero, el salario real bajó en los últimos años. Muchísimo. Y después como, por ejemplo, aparecían valores como el de la canasta básica y de repente un salario estaba por debajo de lo que sale una canasta básica. Entonces había como una incongruencia ahí que nosotros decíamos, che, nadie dice nada de esto, nadie dice nada de esto. Bueno, finalmente eso se vio en las urnas, lógicamente. Totalmente, se vio en Bien. las urnas, entonces esto se esperaba que pase, por ahí no con tanto aumento. Tampoco se espera un mega paquete, digamos. No parece haber indicaciones de que va a haber un mega paquete económico del programa ¿Querés plata? Tomate presto. Ok. Sino que medidas más puntuales como el salario mínimo vital y móvil, bonos para jubilados, algún aumento en las AUH, Sí. alguna extensión de un programa, más que nada para trabajadores informales, pero cosas así muy puntuales. No pareciera ser un caso donde, bueno, de repente va a haber no sé, un cuarto IFE, ponele. Claro. Desde el gobierno lo desmienten, tal vez lo hagan, pero por ahora lo desmienten. O sea que por más que aparezcan los anuncios, para vos no son como medidas drásticas, tipo de repente así un salvataje.
No, son medidas que apuntan obviamente a las poblaciones más postergadas y no tanto porque también se habla de un aumento en el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Sí. ¿Se acuerdan que estaba en 150.000? Pasaría a 175.000 y eso es un impuesto que pagan las clases medias altas, o sea, clase media acomodada. Sí, alguien que gana 175 Sí. lucas por mes. Está bien, Obvio. digamos, nadie lo aplaudo, está bien que gane eso. Está bien que pague impuestos por eso también. Bueno, va a haber una reducción ahí, también entendiendo el contexto inflacionario y demás. Pregunta ya personal. ¿Vos crees que va a alcanzar con estas medidas para revertir algo de la cuestión política? Faltan 2 meses para las elecciones. Sí. Hoy hablaba con unos colegas y era como, bueno, que cierre el año, no sé qué. O sea, para el cierre, yo ya ni sé cuándo va a cerrar el año. O sea, falta muchísimo todavía para las elecciones. Se pueden tomar muchas medidas. Por ahora, lo que se dice y lo que se está buscando es mejorar la relación con el campo. Por eso está Domínguez. Okay. Asumió Domínguez en Agricultura, que es como muy amigo de esos sectores. Y después ir como más puntualmente, ganarse a los intendentes, por eso asumió en Saurralde en Provincia de Buenos Aires, como ir más a los territorios también, ¿no? Claro. Como más el voto a voto. Yo no sé si alguien que votó a Cambiemos va a cambiar el voto al Frente de Todos, pero sí hubo una realidad en Provincia de Buenos Aires de que muchas personas no fueron a votar, Sí. entonces creo que van a ir a buscar esos. En la decisión de no... ¿Cuánto crees que impactó en el voto, en las urnas, la decisión de no renovar el IFE, por ejemplo, o esas medidas que habían sido como de mucha ayuda para mucha gente durante la pandemia? ¿Quién tomó esa decisión? ¿Alberto directamente? No, O sea, eso es del gabinete económico. Lo Ok. interesante es que toda esta crisis política no sacó a nadie del gabinete económico. El gabinete económico sigue sigue igual. igual. Claro. Sigue igual, el arreglo con el Fondo Monetario sigue igual. Se presentó el presupuesto 2022, que Guzmán va a ir la semana que viene a defenderlo, y es un presupuesto que aumenta el déficit, pero hasta ahí, digo, como que no pareciera ser un presupuesto tampoco de manteca al techo. Tampoco hay tanta caja, y ahí hay una discusión interesante de, bueno, hay como un acuerdo de que uno no puede emitir libremente, porque uno emite pesos, y bueno, Y eso los se ve pesos se van al reflejado, dólar, claro. y bueno, todos los problemas que eso genera. Lo que no se está discutiendo, que por ahí es interesante ver el contexto internacional, Biden en la última semana hizo un anuncio y dijo, bueno, vamos a cobrarles más impuestos a los ricos. A los ricos, sí. No para que los ricos paguen más impuestos, y esto es re interesante discursivamente, sino para que los ricos paguen los mismos impuestos que pagan los sectores medios. Ajá. Como que no era aumentarlo, sino llevarlo a un nivel medio, al mismo nivel que pagaban los demás. Pero no entiendo, ¿porque pagaban menos que los medios? Y lo que suele pasar con los... pensemos además en Estados Unidos, pero acá también pasa. Por ejemplo, la existencia de paraísos fiscales. La existencia de paraísos fiscales claro. no es algo ilegal. Muchas veces Claro. está declarada esa plata que está afuera y que está en un lugar donde no se paga impuestos. Claro. No es un movimiento ilegal. Es un movimiento que va en contra, digamos, del desarrollo del país, porque vos no estás pagando impuestos donde estás o donde generás esa riqueza. Y esa es una forma de evadir impuestos dentro de la frontera donde vos estás. Otra forma es, bueno, si vos tenés una sociedad, muchas veces el IVA no lo pagás, porque todas las facturas que haces las pasás por la sociedad, Sí. entonces no pagás el IVA. Sí. Entonces, a veces, no solo el peso de los impuestos impactan menos en los sectores que más tienen, sino que también tienen más herramientas para no pagar impuestos. Para evadirlos, entre comillas, o para hacer cosas contables Sí. para zafar de eso. Claro, que a veces ni siquiera son ilegales, Claro, sino por que eso. son como esas herramientas donde, bueno, un contador sabe hacerlo. un life Claro. hack. ¿Y Biden qué es lo que dijo entonces? Y Biden lo que dijo fue, bueno, vamos a como que la idea es que los ricos paguen los mismos impuestos que pagan los sectores medios. Ok. Entonces, que los ricos paguen más impuestos y aflojarle la carga impositiva a los sectores medios. Y que es algo re interesante porque en Argentina, justamente, los sectores medios pagan muchos impuestos. Digo, una persona que tiene una pyme Sí. paga muchísimos impuestos. Bueno, ese es el caso que más se escucha, o sea, que lo que más se escucha, digo, en la calle, charlando con gente, es que el que tiene pyme está ahogado de impuestos. Sí. Y digamos, y con ese argumento también defiende cosas como, por ejemplo, bueno, yo realmente no puedo contratar a nadie más, o si lo contrato no lo puedo contratar en blanco porque la carga impositiva que tengo es, y etcétera, etcétera, es un etcétera. círculo vicioso Claro, de insostenible, ¿no? En realidad Total. creo que es eso. Sí. Queda como en la nada, no puedes tener la pyme, si no la tenés que tener toda... No es que lo tenés que tener, pero digo, no favorece que tengas una pyme de una forma menos apretada. Totalmente. Sí, la idea de o pensar en eso es pensar en, bueno, para poder bajarle la carga a esos sectores medios y sectores que son más productivos y que generan más trabajo,
hay que subirle la carga a otro porque los ingresos fiscales se necesitan para pagar las jubilaciones, se necesitan para pagar los sueldos de los docentes, hasta de la policía, de lo que necesitas es ingreso fiscal. Entonces, el impuesto a las grandes fortunas, si bien fue una cuestión excepcional, bueno, es un análisis interesante de cómo entraron fondos de personas que claramente son las personas que más concentran ingresos en nuestro país. Bien, ¿eso fue por única vez? Ya terminó como el proceso ese. Digo, hay gente que la debe seguir peleando, pero en general ya se recaudó esa plata que se podía recaudar. Ya se recaudó, Guzmán ha dicho en varias ocasiones de que era algo excepcional, pero es interesante en este contexto internacional, digo, lo que se posibilita, ¿no? Como pensar, bueno, por ahí, si la gente necesita una intervención más clara pública para generar trabajo, para dar transferencias o lo que sea, bueno, pensemos justamente en de dónde se pueden sacar esos fondos para que no sea insostenible y no sea siempre financiar con emisión, que después terminan corridas cambiarias y toda la historia que conocemos ya desde 2018, estamos desde palo a palo. Mucho tiempo. Cande, ¿querés que vayamos a las medidas puntuales? Sí. ¿Estas medidas cuándo se anunciarían? Mira, la idea es anunciarlas a lo largo de esta semana. Okay. Justamente como no es un mega paquete, no es que es algo... Por ejemplo, en 2019, cuando Macri perdió las PASO, sí hubo un mega paquete de medidas. Fue como, bueno, de repente cambió de rumbo. El equipo económico cambió de rumbo. De hecho, puso el cepo Light, eran los $10.000, no sé qué. Pero empezó a poner esos... hizo como un mega paquete de anuncios de cosas que iba a cambiar. Eso no se ve hoy en día. No sé si la lectura del gobierno es que no se votó bronca o qué, pero bueno, políticamente se giró para otro lado, económicamente pareciera estar todo más igual. Hoy se va a anunciar lo del salario mínimo vital y móvil porque hoy se junta el Consejo. Bien. La idea también es hacer una extensión en el programa Te Sumo, que es del Ministerio de Trabajo y que lo que busca es que empleados que tienen trabajos no registrados y que cobran asignaciones sociales puedan tener trabajos formales sin perder esas asignaciones. Okay. Porque muchas veces la discusión es como, bueno, no me pongas en blanco porque si me pones en blanco yo pierdo ese beneficio. Entonces que puedan ser complementarias por lo menos por un tiempo para fomentar ese registro. Bien. Después se habla de un bono para los jubilados entre 5.000 y 6.000 pesos para los que cobran haberes mínimos o hasta 2 haberes mínimos, digo, para los sectores más golpeados. Pensemos que los jubilados vienen perdiendo en relación a la inflación y la idea es como, bueno, disminuir ese impacto por lo menos para los sectores más vulnerados. Total. También se espera aumento en la AUH y en la AUE y todo esto debería ir saliendo a lo largo de la semana, o eso por lo menos es lo que dijo Mansur, nuestro nuevo jefe de gabinete, que hoy ya hizo algunos anuncios en términos de política sanitaria, esto de que ya no va a ser obligatorio usar el barbijo en la calle, de cambios para el frente turista, para viajes al extranjero y demás. Bueno, se van a esperar todos los días de la semana anuncios que vayan hacia esta nueva normalidad, digamos, y hasta el uso del 100%, ¿no? de las actividades económicas. Te hago una pregunta. ¿Crees que, última pregunta, y no te molesto más, Candelaria? Ay, no me molestas para nada. Estas medidas de índole sanitarias, ¿vos crees que van a impactar en algo en lo económico? Te pregunto por qué. Porque técnicamente, digamos, acá con esta noticia, digamos, de hoy, que inclusive leímos hoy a la mañana, de que, bueno, da una sensación de chau, ¿viste? Total. ¿Va a cambiar algo en lo económico, sentís? ¿O ya medio como que estaba ya todo casi abierto? ¿Hay algún gremio o algo en particular que digas, no sé, ahora sí el turismo se va a ampliar un 30% su capacidad de, no sé, ¿entendés? En tanto se abran las fronteras, se puede esperar unas mejoras en el turismo extranjero que no se veía. De hecho, yo, o sea, muy experiencia personal, ¿no? Pero también se ven los números. Cuando uno va a lugares turísticos que tradicionalmente tenía turistas extranjeros, como es el sur y la Patagonia, bueno, te decían, no estamos teniendo turistas extranjeros, no es lo mismo lo que le podemos cobrar a un turista nacional que a un turista extranjero. Bien. Entonces, si vos abrís esa frontera, es mejor. También hay una cuestión que yo ahí me meto más en lo psicológico, ¿no? Pero como de superar la pandemia, decir, bueno, tuvimos la cuarentena más larga, como todo esto, bueno, vayamos yendo hacia la nueva normalidad, vayamos yendo hacia, y hay que ver si esto rinde o no rinde, digo, hay alguna circulación del Delta, se viene controlando muy bien, entonces, bueno, a mí personalmente me da un poco de miedo decir, bueno, ahora abrimos todo. Bueno, veremos cómo estamos en 2-3 semanas, es verdad que hay una vacunación bastante extendida, pero la idea yo tenía miedo como a un antivacunas así
que aparentemente no parece haber tanto, ¿viste? Vos Porque decís, acá digo, como que hubiera antivacunas. comparativamente con otros países. Estados Unidos, ponele. Sí, no sé si hay una comparación así como ya tipo tabla de dónde hay más antivacunas, pero me da la sensación de que acá es como que mucha gente se quiso vacunar. Sí. Sí, ¿no? Sí. Habría que buscar el número de gente Tipo, que no se haya querido vacunar. Sí, para mí deberíamos hacer como un cuadro comparativo, pero las estadísticas es como que muchísima gente se vacuna, muchísima gente quiere tener las 2 dosis y eso parece ser un buen síntoma. Digo, y eso de alguna manera se tiene que ver después reflejado en, no sé, en los picos de casos. Entonces, digo, eso tiene que haber una relación directa. Bueno, en Francia es resarpado porque hay parte del equipo de salud que no se quiere vacunar. Claro. Como gente que está ahí en la primera línea y que eso trae problemas estatales porque justamente después es el gobierno el que tiene que dar cuenta de esos casos. Claro. Pero bueno, hay que ver. Para mí la idea de esto económico, sí, obviamente que amplía esto del aforo en los boliches, de la exención de los horarios para los restaurantes, digo, como que amplía le abre, esos sectores. Sí, un poco los horizontes a algunos sectores en particular. Aunque bueno, por lo menos de forma más concisa, ¿no? Como una bajada más concisa. Por ahí era algo que se venía tocando, Sí. pero ahora está como habilitado, también le da como más tranquilidad a la gente de hacer eso, ¿no? Porque si ahora está ok hacer eso, bueno, vas y te comes en tal lugar o lo que sea. No sé. Ya hay como cada uno, viste, también tiene su Sí. cosa personal de ver qué tanto lo hace, porque todavía hay circulación, obviamente, de la Delta y todavía hay gente sin la segunda dosis, yo, por ejemplo. Pero, o sea, sí, pero bueno, ahí ya cada uno está por sí solo. Cande. Sí, y también, Sí. no, lo último que quería decir, como el componente que más pesa en el PBI es la industria. Y uno Sí. cuando ve el número de industria, ve que hay sectores que repuntaron un montón y sectores que todavía no tienen esa reactivación. Entonces, y esa reactivación no es por protocolos sanitarios, sino, por ejemplo, es el automotriz. Bueno, la automotriz no puede importar muchos insumos que necesita Sí. por la restricción externa y la falta de dólares. Ok. Entonces, bueno, hay ciertas cuestiones esto, ¿no? Abrís los restaurantes. Bueno, si la gente no tiene plata, no va a ir. Claro, Total. claro. Entonces es como, bueno, por ahí es dar la idea de que se terminó la pandemia, veremos si alcanzan con los bolsillos que quedaron después de esa pandemia. Cande, te agradecemos mucho. Me pide producción que no te vayas todavía. Ah, ya. Vamos a poner una canción. Ay, qué Yo, miedo. pará, este miedo que tenés vos, también lo tengo yo, ¿eh? No flasheé que... No me voy a poner una camisa que me queda chica, Pará, ¿por qué chica? Marca tus ¿Por qué límites. chica?